Abrimos nuestra Biblia, decía, en Levítico, donde lo dejamos la última vez. Vimos el capítulo 14 hasta el versículo 32. Levítico 14 hasta el 32 es la segunda predicación que llevamos de este largo pasaje también, que nos viene hablando acerca de la purificación, ¿cierto? Acerca de cómo una persona era purificada o podía ser purificada de la lepra. Una de las grandes cosas que hemos descubierto en todo esto es que, a diferencia de lo que comúnmente se cree, la lepra podía curarse. Por lo general uno escucha, la lepra es incurable. No, estamos viendo que la lepra podía curarse. Y que la Biblia llama lepra a enfermedades a veces que son cuestiones de la piel, erupciones. Un absceso, por ejemplo, en la piel, un forúnculo, alguna llaga, alguna quemadura. Entonces la Biblia llama lepra a muchas cosas. No necesariamente toda la lepra era igual. Había distintas clases de lepra, eso ya lo vinimos viendo, ¿cierto? Usted puede repasar las predicaciones allí en internet, en el canal de YouTube. Y la última predicación que vimos fue acerca de cómo era el ritual de purificación. Vimos, ¿no?, que la persona, una vez limpia, se podía acercar al campamento, ¿cierto? Alguien daba aviso, en realidad, el leproso que consideraba que ya no tenía lepra, daba aviso de alguna forma o alguien daba ese aviso y el sacerdote salía fuera del campamento para verificar el estado de la persona. La persona no podía entrar al campamento si el sacerdote no verificaba que la lepra había desaparecido. Y después venía todo el ritual de purificación. Entonces, cuando el sacerdote lo mandaba a bañarse, a lavarse, ¿qué hacía? Podía entrar al campamento. ¿Y eso qué significaba? Que cuando nuestro pecado, porque la lepra es un tipo, ¿cierto? Es un símbolo del pecado. Cuando nuestro pecado ha sido limpiado, allí recién nosotros podemos llegar a tener comunión con la familia de Dios. Un israelita no podía entrar al campamento si el sacerdote no lo declaraba limpio. Y la Biblia dice que nosotros los creyentes tenemos un sumo sacerdote, Cristo el Señor. Cuando Él nos declara limpio, estamos limpios, mis hermanos. El mundo podrá seguir diciendo otra cosa. El mundo podrá decir, no, pero yo me acuerdo que yo me acuerdo que tal persona en tal tiempo. No importa lo que diga el mundo. Si el sacerdote de nuestras vidas, Cristo Jesús, nos declara limpio, pues estamos limpios. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿cierto?, nos limpia de todo pecado. Lo que diga el mundo no importa. El asunto es que el israelita, una vez que el sacerdote verificaba, esto es la predicación anterior, estoy recordando nada más, ¿sí? El sacerdote verificaba la limpieza, le permitía entrar al campamento, pero entraba directamente a la casa, no. 7 días fuera de la casa y tenía que lavarse, tenía que purificarse. Entonces, la primera comunión que se restablece es la comunión con el cuerpo, digamos, con la congregación. El israelita podía entrar en medio de la congregación, pero todavía no estaba restablecida la comunión más íntima, que era con su familia, porque tenía que estar una semana viviendo afuera de la tienda. No podía entrar directamente a la tienda, no, tenía que dormir afuera, bañarse, lavarse, y recién después, pasado toda esa semana, al 8º día, recién allí venía el ritual, ¿cierto?, donde se iba a acercar al tabernáculo. Entonces, se restableció la comunión con la congregación, pero todavía no está restablecida la comunión más íntima, la comunión familiar. Y esto es algo importante, mis hermanos, cuando, por ejemplo, no sé, ha habido un problema, una situación familiar, no demos por hecho que porque Cristo nos ha perdonado, ya todo el mundo nos ha perdonado. A veces las cosas no son tan así automáticamente. Esta persona tenía que pasar una semana por lo menos allí afuera purificándose, lavándose, para recién poder entrar a su familia, a lo que era su tienda. Y dijimos, mis hermanos, que esta purificación viene a través de la palabra. Porque la palabra de Dios es como agua para purificación, para lavarnos, para bañarnos, ¿sí? Como le dijo el Señor a los discípulos, si vosotros limpios estáis, ¿por qué?
por la palabra que os he hablado. Entonces la palabra tiene un efecto purificador sobre nuestras vidas. Por eso es importante que oigamos la palabra. Ese es el primer requisito, oír la palabra. El segundo requisito es atesorar la palabra. Como dice la Biblia acerca de María, que María oía todas estas cosas y ¿qué hacía? Las guardaba en su corazón. Y así debemos hacer nosotros. Escuchar la palabra, escuchar el mensaje. En el caso de María, los ángeles le hablaron. Mire, aquí no tenemos un ángel, pero tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores que nos dejó su palabra. Cristo es superior a cualquier ángel. Es decir, tenemos aquí la palabra profética más segura, dada por el Dios mismo, por el Dios de Israel, dada por el Espíritu Santo que inspiró a los autores a escribir esto. Es decir, tenemos que oír la palabra dada por Dios y tenemos que atesorarla. El escritor a los hebreos, hablando de esas cosas, dice que si Israel, hablando de Israel, no en el Sinaí, dice, fue duro el castigo, lo estoy parafraseando, fue duro el castigo con ellos por no oír el mensaje dado por los ángeles, ¿cuánto más si nosotros desechamos al que habla desde el cielo, es decir, Jesucristo? No, mis hermanos, tenemos que oír la palabra, atesorarla en nuestro corazón. Después que la persona había pasado ya 7 días fuera de su tienda, se lavaba, se purificaba, recién allí podía obviamente entrar a su tienda y podía luego al 8º día acercarse al altar. ¿Se da cuenta cómo es la restitución de la comunión? Una persona que está lejos de los caminos del Señor, ¿qué hace? Primero, tiene que hablar con el sacerdote, Cristo Jesús. Segundo, entra al cuerpo de Cristo. Tercero, su familia va a ser restaurada. ¿Se da cuenta? La familia, la comunión va a ser restaurada. Es decir, una persona se convirtió al Señor. Amén, sus pecados fueron perdonados, claro que sí. Pero hay cosas en la familia que hay que arreglar, que hay que solucionar. Y el Señor también se encarga de eso a través de la palabra, a través de la disciplina, a través de la enseñanza. Esta persona se va lavando, se va purificando y su hogar va siendo restaurado. Gloria al Señor. ¿Cuántos han tenido esta maravillosa experiencia, no? Muchos creyentes, ¿verdad? Lejos del Señor, hablaron con el sumo sacerdote, entraron al cuerpo de Cristo, entraron a la iglesia y Dios después fue tratando también con su familia. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta cómo hace el Señor todas las cosas perfectas, no? Y después recién allí, pasado todo esto, este israelita, que no sabemos quién, uno cualquiera, podía acercarse al tabernáculo. Se acercaba al tabernáculo a ofrecer sus holocaustos y ahí tenía la purificación ya definitiva, ¿cierto? Vimos allí que tenía que presentar 2 corderos, una cordera, y si no era pudiente, bueno, podía presentar 2 palominos, es decir, 2 pichones, y hacer todo el ritual de la purificación. Vimos que esa sangre era derramada, ¿cierto? Y parte de esa sangre, así el sacerdote untaba la orejita derecha ahí, del que se estaba purificando, orejita derecha, ¿para qué? Para oír bien el mensaje de Dios. Que también le mojaba el pulgar del dedo derecho, ¿para qué? Para obrar bien, para obrar bien. ¿Y qué más le mojaba? El dedo gordo del pie derecho. ¿Para qué? Para que ahora su caminar esté limpio. Oye bien, obra bien, camina bien, porque la sangre fue aplicada justamente sobre estas partes del cuerpo, ¿cierto? Y una vez que la sangre era aplicada, ¿y qué más dijimos por último? ¿Qué se aplicaba? Aceite. Venía el sacerdote, ponía aceite allí sobre su mano, untaba sus dedos y ¿qué hacía? Le mojaba con aceite la misma orejita, el mismo pulgar de la mano y el mismo pulgar del pie. ¿Por qué? Porque solamente cuando hay limpieza a través de la sangre de Cristo puede haber presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese aceite simbolizaba el Espíritu Santo. No hay poder, no hay unción, no hay una vida en el Espíritu, no hay una vida en el poder que Dios da si primero no hay limpieza a través de la sangre de Jesucristo. Cuando mis pecados fueron perdonados, entonces recién el Espíritu Santo puede actuar sobre nuestras vidas, puede actuar con poder, puede actuar con su gracia. Y más o menos allí terminó la predicación anterior. Entonces vamos a retomar, vamos a continuar, en este caso a partir del versículo 33, porque llegamos hasta el 32 en la predicación anterior. Estamos viendo versículo a versículo, capítulo a capítulo, y ya vamos por Levítico capítulo 14. Y así vamos con la ayuda del Señor hasta el final, sin saltearnos nada. Lo que hable hay que predicarlo, amén.
Lo que dice, amén. Hay que enfrentar el desafío allí y dar la palabra del Señor. Versículo 33, Levítico 14, dice, y habló, discúlpeme que tengo una versión que varía una pequeña palabra, sí, pero no se preocupe, no se preocupe. Usted, si yo digo una palabra que no es la misma que la que tiene usted, no se preocupe. Bien, perdón, sigo leyendo. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, cuando hubieres entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, y pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel cuya fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Mis hermanos, fíjense que lo interesante aquí del versículo 34 es, dice, Dios puso plaga. ¿Por qué Dios puso plaga? Porque dice allí, ustedes recuerden que Levítico se desarrolla a los pies del Sinaí, ellos todavía no entraron a la tierra prometida. Eso es algo todavía futuro. Y es tan futuro que usted sabe que después de Levítico, ¿qué viene? Números. ¿Y número de qué habla? De los 40 años de peregrinación. Es decir, para que ellos entren allá a tener una casa, van a pasar por lo menos 40 años. Porque después de Levítico viene Números. Y Números me habla de las peregrinaciones. 40 años dando vuelta en el desierto. Recién después viene Deuteronomio, que es enfrente de la tierra prometida cuando muere Moisés. Y ya con Josué se cruza allí, ¿cierto?, el río Jordán y comienza la conquista y ellos van a poder tener su casa propia. ¿Qué cuadro también precioso eso, ¿no?, de la vida del cristiano, un peregrinar en esta tierra. Y esperando, como dice una vieja canción, yo sé que un día el río cruzaré. Amén. ¿Por qué? Porque esperamos nosotros ir a aquella Canaán allá. No, la Canaán celestial. La ciudad del Dios vivo, a esa ciudad queremos entrar. Y ese río que tenemos que cruzar obviamente es la muerte, ¿cierto? Para aquellos que no lleguemos al día del rapto, o si estamos en el día del rapto, seremos transformados, dice la palabra del Señor, ¿no? Bien, pero dice aquí que Dios puso plaga. Bueno, pero esa plaga tiene que ver con los habitantes anteriores. Es decir, como esa tierra ya estaba ocupada por los cananeos, podía haber plagas allí, ¿cierto? Podía haber contaminaciones de la propia tierra. No es que Dios maldecía al israelita y aparecía una plaga en la casa. No, no está diciendo eso el pasaje. El pasaje no está diciendo que Dios puede permitir que hubiera alguna plaga, ¿cierto?, en esa casa. ¿Por qué? Porque habían antiguos habitantes, porque tal vez no fueron cuidadosos o higiénicos, lo que sea. Recuerde que aquí tiene que ver mucho con la higiene. ¿Qué es una plaga aquí? Una plaga es que aparezcan hongos, aparezcan bacterias, ¿cierto? Y usted sabe, en aquella época no había análisis bromatológico. Si usted se contamina con hongos o bacterias, ¿qué pasa? Se enferma y se muere. En aquella época no había penicilina, no había los adelantos científicos de hoy. Usted se contamina la comida, la casa con algo y usted se muere rápidamente. Entonces Dios quería preservar aún la salud, por supuesto, de su pueblo, ¿cierto? Entonces aparece allí una plaga. Dios permitió eso, pero eso tiene que ver, como decimos recién, con los anteriores habitantes, ¿no? Es una plaga evidente que Dios permite allí que brote en esa casa, ¿no? Y dice algo aquí también importante, ¿no? Versículo 34. Y pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, o sea, la que van a ustedes tener más adelante. Esa es la idea. Versículo 35, vendrá aquel cuya fuere la casa o el propietario de la casa, ¿cierto? Y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Mire, acompáñeme un segundito nada más a 1 Corintios capítulo 1, versículo 11. 1 Corintios capítulo 1, versículo 11. Acá el texto lo que nos está diciendo, el de Levítico, es que alguien va y da aviso, che, acá apareció una suciedad, apareció una plaga, un hongo, una lepra, no sé qué hay en la casa, pero hay algo ahí, las paredes se llenaron de moho, de hongos. Y le da aviso ¿a quién? Al sacerdote. Es decir, esta persona no sale por todo el pueblo diciendo, che, en mi casa apareció tal cosa. No sale por todo el campamento divulgando nada, va y habla con el sacerdote. Mire lo que pasó aquí con Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 11. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos,
por los que son de la familia de Cloé, dice ahí, ¿no? ¿No dice así? Amén. Es decir, Pablo, todo lo que trata en la carta a los Corintios, alguien les dio el dato. Dice, los de la familia de Cloé me han informado cosas que están pasando allí entre ustedes. Hermanos, la murmuración es cuando uno habla con quien no debe. Pero qué sabio es hablar con quien se debe. Porque aquí esta persona ve que apareció algo en la casa, que algo no está bien, que las paredes no están bien, que un rincón allá tal vez se puso negro, oscuro. ¿Vio cuando hay humedad en nuestras casas que se pone todo oscuro, que hay que lavarlo, hay que trapearlo con lavandina, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Por la humedad y todas estas cosas. Bien. Pero esta persona ve esto y va y busca al sacerdote y le dice, hermanos, si esa es una gran lección para nosotros, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la casa de Dios, en la iglesia, algo que no está bien, ¿con quién tenemos que hablarlo en primer lugar? Con el sacerdote. ¿Y quién es el sacerdote de la casa de Dios? En primer lugar, el Señor, porque Él es sumo sacerdote. Es decir, mis hermanos, a veces en una casa como es la iglesia, pueden aparecer situaciones que usted dice, no me parece bien, me parece allí que hay una mancha, hay algo ahí medio raro, pero ¿con quién lo hablo? ¿Lo hablo por el Facebook? ¿Lo hablo por WhatsApp? ¿Lo comparto con mi vecina del barrio? ¿Con quién lo hablo? Lo hablo con el sacerdote. Y usted sabe que el sacerdote por excelencia es el Señor. Es decir, mis hermanos, cuando nosotros vemos algo que no funciona bien o que no está bien, tenemos que ir a los pies del sacerdote y hablar con él. Tenemos que ir en oración al Señor y presentarle las situaciones que no vemos bien. Uno de los grandes errores que se cometen, mis hermanos, es no hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Aquí el asunto es que había una casa y en esa casa apareció una mancha. ¿Puede en una casa, por ejemplo en la iglesia, aparecer una mancha, sí o no? Sí, porque la iglesia es la casa de Dios. Es el templo del Señor y cada uno de nosotros somos templo también del Espíritu Santo. Apareció una mancha allí en esta casa. ¿Con quién lo hablamos? Lo tenemos que hablar con el sacerdote. Lo tenemos que hablar con el Señor en primer lugar y es Él el que va a determinar lo que está pasando. Mis hermanos, así tenemos que actuar nosotros en las cosas del Señor. Cuando uno va, por ejemplo, a los mensajes de las 7 iglesias en Apocalipsis, a cada una de las 7 iglesias el Señor le va dando su alabanza y por lo general hace también una crítica. Amén. Pero es que es el Señor el que escudriña. Ya en el capítulo 1 se presenta a Él como el que es. Se pasea en medio de los 7 candeleros y Él está observando la vida y la actitud y la obra de cada una de las iglesias. Es decir, es el Señor el que está observando. Por lo tanto, mis hermanos, hemos de hablar con el Señor. Hemos de presentarle a Él nuestras quejas o nuestras opiniones o nuestros pareceres. En primer lugar, lo hemos de llevar al Señor. No hemos de compartirlo con otras personas, no hemos de divulgarlo, hemos de hablar con el Señor en primer lugar. Entonces dice, vendrá aquel cuya fuere la casa y dará aviso ¿a quién? ¿A quién tiene que dar aviso? Versículo 35. ¿A quién? Al sacerdote, muy bien, al sacerdote. Con él tiene que hablar y explicarle las cosas que han pasado o que han acontecido o que ha aparecido allí en medio de esta casa. Versículo 36, mis hermanos. Versículo 36. Entonces mandará al sacerdote y desocuparán la casa antes que el sacerdote entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa. Y después el sacerdote entrará a reconocer la casa, mis hermanos. Es el sacerdote el que tiene que determinar las cosas. Lo mismo que sucedió con el leproso, ¿se acuerda? Era el sacerdote el que verificaba el estado del leproso. Era el sacerdote el que le declaraba limpio o inmundo y era el sacerdote el que tenía que hacer el ritual de purificación. Y para nosotros, nuestro gran sumo sacerdote es Cristo el Señor. No somos los pastores intermediarios entre la congregación y Dios. No, no. Acá no estamos en el catolicismo, mis hermanos, donde los hombres se han erigidos en intermediarios. Usted no tiene ningún intermediario con Dios más que Jesucristo.
Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos, mis hermanos. No confundamos nosotros el rol pastoral con el rol del sacerdote del Antiguo Testamento. Allá es porque aquello era provisorio. La Biblia dice, ese sistema valía y regía hasta que viniera Cristo, pero venido Cristo, el gran sumo sacerdote, ya no hay más necesidad de sacrificios, no hay más necesidad de un tabernáculo allá en el desierto, no hay más necesidad de nada de esas cosas, porque Él es nuestro sumo sacerdote y Él ha sido el sacrificio perfecto para la limpieza de nuestros pecados. No necesitamos más nada. Por lo tanto, cuando leamos aquí sacerdote, entendamos que no estamos hablando del pastor, estamos hablando del Señor Jesucristo. Porque este sacerdote está representando a Cristo, mis hermanos. Entonces, no entender estas cosas hizo, por ejemplo, que el catolicismo hasta el día de hoy, la gente tenga que ir a confesar sus pecados ante una persona que es, entre comillas, un intermediario. No, mis hermanos. No hay otro intermediario sino solamente Jesucristo. María no es intermediaria, el Papa no es intermediario, los sacerdotes no son intermediarios, los pastores no somos intermediarios. Podemos a lo sumo aconsejarle, si usted nos permite, podemos darle un consejo bíblico si usted quiere, pero no hay intermediario entre usted y Dios. El único intermediario es Jesucristo y usted puede ir a Él. Por eso la Biblia nos dice, acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde? ¿A la casa del pastor? No, al trono de la gracia. Amén. Podemos acercarnos. Mis hermanos, qué bueno es entender esto. Los creyentes son un sacerdocio universal. ¿Qué nos ha llamado a hacer el Señor? ¿Un reino de qué? Un reino de sacerdotes. Por eso la Biblia dice, soy reyes y sacerdotes. La idea es no tanto que usted es un rey, sino que somos un reino, porque hay un solo rey que es Jesucristo. Usted no es rey, yo no soy rey, pero sí pertenecemos a un reino de sacerdotes. Es decir, usted y yo somos sacerdotes y el rey es Jesucristo. Estamos en su reino y Él es el sumo sacerdote y todos le respondemos a Él. Así es que no hay ningún intermediario, mis hermanos. Entonces mandará el sacerdote, versículo 36, y desocuparán la casa antes que el sacerdote entre a mirar la plaga. Fíjese que todo lo hace el sacerdote, todo lo hace el Señor. En Apocalipsis le dice a las iglesias, yo miro, yo escudriño. Aquel que tiene ojos como llama de fuego, mis hermanos. Él mira, Él observa y su mirada no falla. Su mirada es absolutamente penetrante, mis hermanos. Entonces el sacerdote dice, entre a mirar la plaga para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a reconocer la casa. ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando hay una plaga? ¿Sabe lo que hay que hacer? Es empezar a separar lo bueno de lo malo. La Biblia dice que el Señor separa entre oveja y oveja. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel habla de las ovejas, ¿no? Él hace diferencia entre oveja y oveja, es decir, hay ovejas que por ahí están actuando mal, dice las engordadas, ¿no? Que pisotean el charco y no dejan comer a la otra. Dice que el pastor, hablando de Jesucristo, Él hace diferencia entre oveja y oveja. Él va poniendo las cosas en su lugar, mis hermanos, porque Él es el Señor de la iglesia, porque Él es el sumo sacerdote. Aquí el sacerdote, ¿qué hacía? Empezamos a separar las cosas. Hay una plaga en la pared, pero me sacan ese mueble, me sacan esa mesita de luz, me sacan la mesa, me sacan así la silla, me sacan la cama. Eso no está contaminado. Vamos sacando los muebles para afuera. ¿Por qué? Porque no quiero que esa contaminación eche a perder el resto. Pablo, cuando trata el asunto del pecado, en 1 Corintios capítulo 5, utiliza la figura de la levadura. ¿Recuerda ese pasaje? Y dice él, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura. Es decir, mis hermanos, tenemos que evitar la propagación del mal. Tenemos que evitar, mis hermanos, que aquel, por ejemplo, que en la congregación, en la casa de Dios, porque esto se refiere a una casa, está con una raíz de amargura. Esa raíz de amargura contamina al resto. Si tenemos una persona amargada, ¿sabe que lo que está haciendo? Está amargando al resto. Si tenemos una persona que tiene
algo, mis hermanos, una falta de perdón o rencor o alguna cuestión así, ¿sabe lo que va a hacer? Va a contaminar al resto. Si tenemos a alguien que murmura dentro de la iglesia, ¿sabe qué va a hacer? Va a contaminar al resto. Por eso es importante estar atentos a estas cosas. Es separar las cosas para que no se contaminen. Mire, la santidad no es contagiosa, pero el pecado sí. El pecado qué fácil se contagia. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es así, mis hermanos. Tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Una naturaleza que tiende al mal, que tiende al pecado. Así es que es mucho más fácil ir hacia lo malo que hacia lo bueno. Pero gracias que el Espíritu Santo vive en nosotros y Él nos ayuda a vencer los apetitos de la carne, que están en nuestro cuerpo. No hay que negarlo, la Biblia no lo niega. Pero está el Señor en nosotros y Él nos da el poder y la fuerza, mis hermanos, para poder vencer los apetitos de la carne. Entonces el sacerdote es el que analiza, el que determina. Así como Cristo, decíamos recién, se pasea allí en Apocalipsis en medio de las iglesias, ¿cierto? Observando, analizando, viendo cómo está la iglesia, viendo cómo está la casa de Dios. Recuerde que Pedro dice que nosotros somos como piedras vivas, somos el edificio espiritual. La iglesia, mire, es comparada a una esposa, ¿sí o no? Amén. Una de las figuras de la iglesia es la esposa, pero la iglesia también es comparada a un edificio. Y cada uno de nosotros somos piedras, somos ladrillos en la construcción de Dios, piedras preciosas, mis hermanos. Y también la iglesia es comparada con ¿qué más? Con un cuerpo. Son las tres figuras de la iglesia: la edificación, el cuerpo y la esposa. Son las tres figuras que el Nuevo Testamento nos plantea acerca justamente de la iglesia. Y aquí estamos viendo algo que nosotros podemos rescatar, esta enseñanza para nosotros hoy como iglesia. Versículo 37. Y mirará la plaga, y si viere mancha en las paredes de la casa, escamas verdosas o rojizas, las cuales parecieran más profundas que la pared. ¿Se da cuenta que esto lo vimos en el leproso? El sacerdote, ¿qué miraba en el leproso? Miraba si la llaga era blanca o rojiza y parecía más profunda que la piel. Lo mismo se observa aquí en la casa. ¿Qué significaba eso? Que el problema del pecado es algo que viene de adentro, viene profundo. Por eso no es algo superficial, es más profundo que la piel. Quiere decir que viene de abajo. ¿De dónde vienen los malos pensamientos, la blasfemia, las disensiones, los pleitos, las herejías? ¿De dónde vienen? Dice el Señor. Desde adentro, desde el corazón salen las cosas. Por eso la plaga, el sacerdote miraba allí al que tenía una llaga y tenía que observar, ¿la llaga es profunda? Es lepra, viene de adentro. Así, mis hermanos, también todo pecado en nosotros viene de adentro, viene desde lo profundo del corazón. Pero también vimos que a veces simplemente era una mancha de la piel. Por eso el sacerdote tenía que mirar bien. No sea cosa, una mancha de la piel no era lepra. Era una mancha de la piel, era un lunar, qué sé yo. Entonces el sacerdote tenía que mirar bien. No sea cosa que llame pecado a aquello que es limpio. Y a veces nosotros dijimos también en predicaciones anteriores, nos puede parecer algo, me parece a mí pecado. Cuidado, que tal vez no es pecado. En nuestra óptica es pecado. Pero a los ojos de Dios, el sumo sacerdote dice, no, es una manchita de la piel nada más. No se preocupe, siga tranquilo. Viva tranquilo, haga todas sus cosas tranquilo, porque aunque otros ojos inexpertos juzguen como pecado, el sumo sacerdote dice, está limpio. ¿Y cuán fácil es eso, no? Hay gente que anda viendo pecado por todos lados, no como los que tienen la demoniomanía. Comió mucho, no es que me atacó el demonio de la gula, no es el demonio de la gula, es el hambre que tenías, la glotonería. No le echemos la culpa a los demonios de los desastres nuestros, ¿verdad? No tienen nada que ver. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, el sacerdote analiza, determina, él observa todas las cosas. Entonces él miraba allí la plaga, si veía manchas en las paredes de la casa, escamas verdosas o rojizas, las cuales parecían más profundas que la pared, es decir, vienen desde adentro, vienen desde abajo, versículo 38, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Acá hay que poner una cuarentena. Y muchas veces el Señor hace eso, y esa es la disciplina que el Señor aplica en la iglesia. Amén. Hay hermanos que están en cuarentena.
hay iglesias que están en cuarentena. Una de las iglesias que están realmente en cuarentena, ¿qué significa esto? Que el sacerdote no entra a la casa, ¿verdad? Porque si él sale de la casa, sacó los muebles buenos, fíjese, sígame el cuadro, hay una plaga en la pared, esa casa está con algún vicio, con algún problema, saca las cosas buenas, observa, acá hay algo raro, cerramos la puerta y el sacerdote ¿dónde se queda? Afuera se queda, es decir, ahí no entra nadie, ni el sacerdote entra. Usted sabe que cuando yo leía esto me hizo acordar tanto a la iglesia de Laodicea, que es la última iglesia de los mensajes de las 7 iglesias, y el Señor, ¿qué dice? He aquí yo estoy, ¿dónde? ¿De qué lado? La iglesia estaba en cuarentena, la iglesia de Laodicea. Era una iglesia que tenía una plaga interna. Dios no estaba allí. Era una iglesia que tenía el cartel de iglesia, y muy grande, porque dice, tú eres rico y nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad de nada, y está, pero esto llenísimo y está pum para arriba. Sin embargo, el Señor le dice, pero yo estoy afuera. Y estoy a la puerta y llamo. ¿Cuántas veces le hemos hablado a los pecadores de ese texto? No, pero ese texto es para la iglesia. Qué tristeza, mis hermanos, que un lugar que se llame casa de Dios, Dios no esté. Qué tristeza es que en lugares que se llamen iglesias no sea la habitación del Santo de Israel y que Él esté afuera. ¿Por qué Él está afuera? Porque lo que hay adentro es contaminación. Escuchaba justo hoy un pastor, fue de medio de casualidad, así que puso una predicación, estaba transmitiendo en vivo el pastor Ken Senk, tiene una transmisión en vivo de los cultos, y hablaba justamente del mensaje a la Odisea, era la predicación del día de hoy, culto en vivo, y él hablaba justamente de estas cosas, ¿no? Decía, podemos tener un ministerio muy bonito ahí adentro de esa iglesia, porque él hablaba de la Odisea, pero el Señor está afuera. Y tenemos un grupo de músicos excelentes y una música de excelencia, pero el Señor está afuera. Y tenemos una pantalla gigante, decía el pastor Ken Senk hoy, tenemos una pantalla gigante allí donde proyectamos las canciones y tenemos un estacionamiento y tenemos todas las necesidades de la iglesia cubierta, pero el Señor está afuera. Y ese es el cuadro de la iglesia de la Odisea, una iglesia que puertas para adentro no necesita nada excepto a Cristo. Como alguien dijo, ¿no? Iglesias llenas de gente vacía. Y es una tristeza tremenda, y esto no es jactancia. Decir, bueno, eso le puede ocurrir a una iglesia grande. No, le puede ocurrir a esta, si eso no se trata de cuánta gente hay. Puede haber una reunión de 8 personas y 8 vacíos. Aquí, así que esto no es una crítica a la iglesia grande y las iglesias chicas, uy, somos súper espirituales. No se trata de eso. Se trata de la tristeza que da a una iglesia o una casa de oración o un lugar donde debería ser la sinagoga del Señor, y como le dice a otras iglesias, a la de Filadelfia, si mal no recuerdo, dice, no eres casa de Dios, eres sinagoga de Satanás. Qué tremendo, ¿no? No solo dice eso a la iglesia, sino a los judíos que luchaban contra la iglesia, claro eso, ¿no? Pero por eso yo cuando leía esto, ¿cuánto me hacía acordar a mí a la iglesia de la Odisea? ¿Cuánto problemas ya había adentro? El asunto es que el sacerdote estaba afuera. Y hermanos, eso no habla ni de pérdida de salvación o cosas así. No, es que estamos haciendo una religión sin Dios. Es que estamos haciendo un cristianismo sin Cristo. ¿Y cómo se puede hacer un cristianismo sin Cristo? Cerrando la Biblia. Estos días predicaba en Chile y decía, tenemos un grave problema cuando los cultos duran 5 horas y la predicación 3 minutos. Tenemos un grave problema. Es gravísimo. Porque ¿qué se manifiesta si no hay palabra de Dios? ¿Qué se manifiesta si Jesucristo y su palabra no tienen el primer lugar en la congregación? ¿Qué es lo que se manifiesta? Hay iglesias que suben videos de una iglesia viva. Yo veo una iglesia mareada.
Una iglesia mareada, de gente que da vueltas y vueltas y vueltas y alargamos el culto 4 horas, 5 horas. Díganme cuál fue el mensaje bíblico. ¿Dónde estuvo el mensaje? ¿Dónde estuvo la palabra? ¿De qué se trató? Por el mareo que se tomaron las personas, no saben ni siquiera en qué iglesia estuvieron, creo yo. Y si los mensajes a las 7 iglesias, como dicen algunos, se aplican por etapas, estamos viviendo entonces, de acuerdo a esa interpretación, ¿cierto? En la época de la iglesia de la Odisea, bueno, pues de muchas iglesias el Señor está fuera, no está presente. Entonces ahí celebran sus cultos para Dios, sin Dios. Y le dan la gloria a Cristo, sin Cristo. Y dicen alabar al Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo. Porque han cerrado la palabra. Y sin palabra de Dios, hermanos, no hay nada bueno de esa congregación o de eso que estén celebrando, de eso que estén haciendo. Versículo 38, y el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Es una cuarentena, es un periodo perfecto, es decir, el Señor sabe lo que está haciendo, porque 7 es número perfecto, número de algo completo. Por 7 días esta casa no ve la luz, es una habitación desierta. Como le dijo el Señor a los fariseos, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Hasta que cuando me veáis digáis bienvenido el que viene en el nombre del Señor. Cuando el Señor dijo esas palabras, a los pocos años el templo de Jerusalén fue destruido y hasta el día de hoy nunca jamás volvieron a tener templo, cumpliéndose lo que el Señor dijo. Y cuando Israel se va a volver, cuando pase por la gran tribulación y venga el Rey de Reyes, Señor de Señores, allí en la batalla de Armagedón, y venga a vencer al ejército del anticristo, Israel se va a volver a nuestro Señor y ahí le dirán bienvenido el que viene en el nombre del Señor. Han pasado ya 2000 años, mis hermanos, prácticamente. Hay una cuarentena, hay 7 días, hay un periodo perfecto que Dios tiene determinado. Mire, esa casa está cerrada por 7 días, por 7 días no hay luz, está en oscuridad. Y esto también fue una de las amenazas que el Señor le hizo a algunas de las iglesias en Apocalipsis. Mira, si no, yo quitaré tu candelero de su lugar si no te has arrepentido. Es decir, ¿de qué sirve un candelero que no está alumbrando? ¿De qué? Mire, aquí se nos quemó una lámpara. ¿Qué hacemos con esa lámpara? Alguno puede decir, pastor, esa lámpara iluminaba el púlpito, démosle cristiana sepultura. ¿Haría eso usted? Le hacemos un ritual ahí de embalsamamiento porque ella alumbraba el púlpito. ¿Qué hacemos con esa lámpara que se ha quemado? ¿Qué haría usted? Dígame la verdad, no me invente ahora algo. ¿Qué haría usted con esa lámpara? Usted la saca, ¿cierto? Pone una que ande. ¿Y qué hace con la que no anda? Va a la basura. Porque una lámpara que no alumbra no sirve para nada. Y el Señor le dice a alguna de las iglesias, mira, si no te has arrepentido, yo quitaré tu candelero. O sea, ¿para qué quieres ser un portalámpara? ¿Para qué quieres ser allí un candelero si no estás alumbrando? Si no cumple la iglesia el propósito para el cual Cristo la ha dejado en este mundo, que es ir y predicar el evangelio. Y una vez que se han convertido, enseñarles las sagradas escrituras, hacerlos discípulos, mis hermanos. Ese es el propósito de la iglesia. No es solamente ir y predicar, es ir y predicar y luego enseñarles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Amén. Entonces la iglesia tiene una tarea evangelística y tiene una tarea pedagógica. Ambas cosas tiene que hacer la iglesia. No puede ser solo evangelismo sin enseñanza. No puede ser enseñanza sin evangelismo. Ambas cosas tiene que hacer la iglesia. Porque ese es el propósito, la misión de la iglesia. Versículo 39, y al 7º día volverá el sacerdote y mirará si la plaga hubiere crecido en las paredes de la casa. Fíjese que el Señor hace las cosas dando siempre chances, ¿verdad? Gloria al Señor que Él no nos corta de una. Él no prescinde de nuestro servicio a la primera que le fallamos, no. Él nos da un tiempo, 7 días, a esta iglesia, a esta casa,
allí el sacerdote iba a esta casa, por 7 días la cerraba en cuarentena, luego de haber rescatado los elementos buenos. Hablando acerca de eso, allí en el libro de Apocalipsis también, mire cuánto hemos hablado de Apocalipsis, Levítico y Apocalipsis hoy, esta noche, ¿no? Levítico y Apocalipsis. Pero en el capítulo 18 de Apocalipsis, cuando viene la destrucción de la gran ramera, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, salid de en medio de ella, pueblo mío. Aún en Babilonia había pueblo del Señor. Aún en los lugares que nosotros decimos, no, eso es perverso, eso es la gran ramera, la madre de todas las rameras de la tierra. Así la presentó en el capítulo 17. Pero en el 18 dice, salid de en medio de ella, pueblo mío. Porque hay una plaga que se ha diseminado por toda la casa, pero todavía hay mueblecitos buenos que se pueden salvar. Tal es la misericordia del Señor. Sodoma y Gomorra estaban pero tan contaminadas hasta la coronilla que Dios dijo las voy a destruir. Sin embargo, había 3 mueblecitos ahí, Lot y sus 2 hijas, porque su mujer se quedó en el intento. Es decir que Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios está tan dispuesta, mis hermanos, para salvar, para restaurar, para hacernos volver al camino cuando nos hemos equivocado. Allí está la gracia de Dios. Esto no quedó cerrado para siempre. Dios da oportunidades, claro que sí, pero no juguemos con las oportunidades que Dios da, por favor, porque no sabemos cuándo se terminan esas oportunidades. Eso es jugar con fuego, ¿cierto? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la Sagrada Escritura. Versículo 38, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días, y al 7º día volverá el sacerdote y mirará, y si la plaga hubiere crecido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote, y escuche, arrancarán las piedras en que estuviere la plaga y las echarán fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Es que cuando el Señor da oportunidades y la mala hierba está ahí, ¿quién se encarga de la mala hierba? El Señor, no nosotros. Fíjese que no es, bueno, voy a contratar un par de albañiles que ellos saquen las piedras. No. Es el Señor el que hace todas las cosas. Y a veces, como dice Juan, no, teníamos personas entre nosotros y salieron de nosotros, ¿para qué? Para que se manifieste que no todos son de nosotros. Algunos están quedados circunstancialmente, no me refiero a eso, mis hermanos. Pero personas, como algunos dicen, bueno, se fueron al mundo, no volvieron nunca más y se murieron en el mundo. ¿Sabe qué eran? Eran piedras contaminadas. No nos toca a nosotros juzgar, ¿cierto? Porque una mancha puede aparecer en cualquier piedra. Pero si una piedra es sacada y es arrancada por el Señor y no vuelve nunca más a su lugar, es porque era una piedra mala. Judas estuvo, mis hermanos, el mismo tiempo que Pedro, el mismo tiempo que Mateo, el mismo tiempo que cualquiera de los otros apóstoles. Sin embargo, era una piedra mala. Y al final del camino se notó que era una piedra mala. No es que el Señor lo hizo malo. El Señor le dio los 3 años y medio de las mismas oportunidades que a todo el resto. En la misma noche 2 discípulos traicionaron al Señor, pero arteramente. 2 fueron los traidores esa noche. Pedro fue uno y Judas fue el otro. Pero uno mostró arrepentimiento y el otro no lo hizo. Mis hermanos, cuando algunas personas lamentablemente que tuvieron algún conocimiento de las cosas de Dios y quedaron completamente afuera, no es porque Dios los excluyó, es porque nunca permitieron que su corazón sea cambiado y transformado. Siempre presentaron una fachada de cristianos que no era verdad, era irreal, era falsa, era una careta simplemente. En el culto tenían cara de cristiano y en la casa tenían cara de diablo. Eran fachadas simplemente, porque el Señor, cuando apareció la plaga, el sacerdote, apareció la plaga en esta casa, primero sacó lo bueno para que no se contamine, segundo le dio tiempo de observación. ¿Por qué? Porque no quiere destruir la casa, porque no quiere hacer eso, no es bueno hacer eso, nadie está contento con eso. Pero si la plaga permanece allí y se expande, dicen las piedras, no todo, las piedras que están malas hay que sacarlas, porque es un problema de ciertas piedras. El Señor, dice la palabra de Dios, lo dice Pablo allí en Primera de Corintios, el capítulo 10, ¿no? De los más de ellos no se agradó el Señor, sino que murieron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque ellos permanecieron en incredulidad. La incredulidad, mis hermanos, nos impide crecer.
La incredulidad le impidió a muchos israelitas, la gran mayoría, no entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Dios le dio el maná. No es falta de milagros. Hoy la gente quiere más milagros y milagros. Más milagros que lo que hizo Moisés en el Éxodo no va a haber, mis hermanos. Sin embargo, esa gente no creyó porque el milagro no garantiza que la gente crea. Milagro, 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 milagro y milagro. Hasta que Dios dijo, basta, me cansaron, Salmo 95, me provocaste esa ira. Por tanto, juré en mi furor, en mi enojo, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué? Porque no me creen. La incredulidad, mis hermanos, hace que no alcancemos las promesas. Por la fe y la paciencia se heredan las promesas, dice el escritor a los Hebreos. Por la fe y la paciencia. Entonces estas piedras van a terminar, algunas piedras terminan siendo arrancadas allí, no porque sea el propósito o el deseo de Dios, sino porque estas piedras que están representando personas en medio de la congregación no han cambiado su corazón y en realidad se han disfrazado de trigo, pero son cizaña. Y es una tarea del Señor, no nuestra, es una tarea del Señor determinar quién es quién. Por eso dice la Escritura, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Versículo 41, y hará raspar, mire, raspar la pared, la casa, por dentro, alrededor, y derramarán el polvo que rasparen fuera de la ciudad en un lugar inmundo. ¿Se da cuenta? Es que los hipócritas, esa es la parte que tienen. Por eso siempre tenemos que examinar nuestro corazón. No examine usted al hermano, examínese usted. Quiero no examinarlo yo a usted porque no tengo la vista del Señor. Quiero examinarme a mí mismo. Y como decía el salmista David, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí maldad. ¿Por qué? Porque la parte de los hipócritas es esta, gente que se sentó en las congregaciones, gente que se sentó en las iglesias, escuchó el mensaje al igual que los demás, pero nunca permitieron que esa palabra transformara su vida, nunca creyeron al mensaje del evangelio, siempre permitieron que el hongo, que la plaga, que la peste esté en su corazón, hasta que el sacerdote, luego de hacer todo lo que tenía que hacer, determina esto va para afuera porque esto no conviene a mi casa. ¿Por qué? Porque la santidad conviene a tu casa, dice la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Fíjese cuánta enseñanza hay aquí en este pasaje. Nosotros lo leemos y pasamos rapidito. Bueno, la plaga, una enfermedad allí. No. Estas cosas, dice Pablo, se escribieron para nuestra enseñanza. Se escribieron para nuestro aprendizaje, para nuestro crecimiento. Y hará raspar, versículo 41, la casa por dentro, alrededor, y derramará el polvo que rasparen fuera de la ciudad, en lugar inmundo. Versículo 42, y tomarán, escuche, otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas y tomarán otro barro y recubrirán la casa. ¿Sabe que esto le pasó a Israel? Y Pablo lo dice en la carta a los romanos, ¿verdad, mi hermano Gaspar? Dice que el verdadero olivo, el buen olivo, dice Dios desgajó algunas ramas, ¿sí o no? ¿Dice eso o no? Dios arrancó, así como acá está diciendo que el sacerdote viene y arranca y raspa y saca algunas piedras y ese barro que lo recubre y lo tira al lugar inmundo porque ese sector es el sector de la hipocresía. Así Pablo dice que Israel era el buen olivo, pero Dios desgajó, arrancó algunas ramas. ¿Y qué hizo Dios? Puso otras ramas. ¿Quiénes son esas otras ramas? Y termina Pablo diciendo, por lo tanto teme, no te ensoberbezcas. Porque si Dios desgajó por hipócritas a muchas ramas originales y nos puso a nosotros que éramos nada que ver, olivo silvestre, poderoso es Dios también para volver a injertar las verdaderas ramas, ¿sí o no? Dice el texto, amén. Romanos capítulo 9, gracias mi hermano. Romanos capítulo 9, allí está hablando de todo esto. Entonces, fíjese en esta casa. Hay un sector malo, un sector podrido. Es el sumo sacerdote el que obra. No es el pastor, no es el hermano, no. Dios está obrando, Dios está en control de todas las cosas. Él es el Señor de la iglesia.
Él es el Señor. Y Él está manifestando la autoridad. Por la palabra de Él, ¿eres limpio o eres inmundo? ¿Eres santificado o te arrancan y te tiran allá al lugar del basurero? Pero eso depende de lo que seamos nosotros. Y se arrancan estas piedras y ¿qué colocan allí? ¿Dejan el hueco? Otras piedras con otro barro. Hay un pegamento, allí una cohesión. Y eso es símbolo del Espíritu Santo, que hace de la unidad del cuerpo de Cristo. Hace que seamos parte. Ese barro se pega, esas piedras quedan una al lado de otras porque está allí el barro que está armándolo todo, que le da sentido. Pedro va a decir que acerquémonos nosotros piedras vivas, como casa espiritual, ¿no? Piedras vivas, cada uno de nosotros en este edificio del Señor. Gloria a Dios. Por lo tanto, hemos de temer en el lugar que Dios nos ha puesto. ¿Sabe por qué? Porque Dios puede sacar esas piedras. Dios puede traer otro pastor local acá y a sacarlo para afuera si no tiene un corazón como a Dios le agrade, y traer una piedra o un pastor o un miembro de esta iglesia que actúe conforme a su voluntad y conforme a su palabra. Por lo tanto, esto a mí me dice: actúa con temor, actúa con temblor. Porque Dios, hermanos, no tiene contrato con nadie, ¿verdad que no? No, mis hermanos, Él no tiene contrato con nadie, bendito sea su nombre. Versículo 43, y si la plaga volviera a brotar en aquella casa después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces, versículo 44, el sacerdote entrará y mirará, y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa, lepra maligna está en la casa, inmunda es. Derribará, por tanto, la casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y lo sacará fuera de la ciudad al lugar inmundo. Oh, qué terrible, mis hermanos. Qué terrible cuando no hay freno para el pecado y todo se hace absolutamente sucio y corrompido. Libre el Señor, ¿cierto? Libre el Señor nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hogares. Libre el Señor su casa, esta casa local. Libre el Señor, ¿no?, nuestras vidas de estas cosas. Versículo 46. Y cualquiera que entrare en aquella casa todos los días que la mandó cerrar será inmundo hasta la tarde. Es decir, cuando el Señor dice, acá no entra nadie, no entra nadie. No hay comunión, mis hermanos. No hay comunión. Pablo va a decir algo similar, ¿no? En 1 Corintios también, en el capítulo 5. Ese es un pasaje que nos habla mucho de estas cosas. Nos va a decir, yo no les dije que no se junten con nadie del mundo que fuera así. No, con los que diciendo que son hermanos y tienen una vida o una conducta totalmente apartada de los caminos del Señor. Con eso no se junten, ni con eso ni coman siquiera. ¿Por qué? Porque el Señor manda, esa casa está cerrada, está inmunda, está sucia, dice que es hermano y vive de tal manera. No hay comunión, mis hermanos, no hay comunión, no hay comunión. No pretendamos ser más buenos que Dios. Cuando una persona dice ser cristiano y tiene una conducta abiertamente contraria a la palabra de Dios, no tenemos comunión con esa persona. Porque la Biblia lo manda, mis hermanos, Dios lo manda, dice esa casa está cerrada. Y si yo interfiero, no, pero a mí me parece que en esa casa, a mí me parece que es hermano, que esa piedra, no, que yo opino, dice usted también quedó inmundo ahora. Porque el pecado es contagioso. Cuando uno presta sus oídos a la murmuración, a la maldad, al chisme, a la soberbia, al egoísmo, al rencor, a la amargura, hermano, usted se contamina, yo me contamino. Por eso no hay que prestarse para nada de esas cosas. Y cualquiera, versículo 46, que entrar en aquella casa todos los días que la mandó cerrar será inmundo hasta la tarde. Y el que durmiere en aquella casa, versículo 47, lavará sus vestidos. También el que comiere en la casa lavará sus vestidos. ¿Se da cuenta? Es contaminante, otra vez, el pecado es altamente contaminante. Pero si entrare el sacerdote y mirare y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote dará la casa por limpia porque la plaga ha sanado. ¿Se dio cuenta que aquí el sacerdote entró, salió, mandó cerrar, entró, revisó, salió y él no se contaminó? Es que nuestro Señor es así. Él podía tocar a un leproso y decirle, quiero, sé limpio. Y él no se contaminó. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre.
Él puede extender sus manos sobre nuestras vidas pecadoras y Él no se contamina. Aquí cualquiera que entraba se contaminaba, el sacerdote no. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor. Versículo 49. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y palo de cedro y grana e hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas vivas, y tomará el palo de cedro y el hisopo y la grana y la avecilla viva, y lo mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas vivas, y rociará la casa 7 veces. Y purificará la casa con la sangre de la avecilla y con las aguas vivas y con la avecilla viva y el palo de cedro y el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad al campo abierto, así hará expiación por la casa y será limpia. ¿Se da cuenta? Este mismo ritual lo hizo por el que se purificó de la lepra, ¿se acuerda? El leproso traía 2 avecillas, lo repasamos rapidito. Y tomaban un cántaro, una fuente, una vasija con agua de manantial, aguas vivas. Eso es agua viva, agua de manantial. Y mataban una avecilla, una palomita, una tórtola, no sé, un ave. La mataban allí en ese recipiente, entonces se mezclaba la sangre y el agua. Y con la madera, con el palito de cedro, ponían hisopo acá, que es como una planta, como si fuera de algodón, recubierto con grana, que es una tela, quedaría así como el micrófono, una tela roja allí. Entonces hacía como para poder untarlo allí, y a la avecilla que está viva la rociaba, y también rociaba la casa 7 veces. ¿Y qué pasaba con la avecilla que quedaba viva? Porque una moría y la otra quedaba viva, pero rociada con la sangre. ¿Qué se hacía con esa avecilla viva pero rociada con sangre? Se la llevaba al campo y se la liberaba. Hermanos, tremendo significado que ya lo compartimos, lo vamos a repasar así rapidito. Jesucristo murió por nuestros pecados. Él dio su vida. Nosotros somos la avecilla viva que es salpicada por esa sangre y se nos lleva a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Esa maderita, esa plantita de hisopo y esa tela roja representa la fe. Con la fe nosotros venimos a la sangre. Esa sangre nos rocía a nosotros. Y con esa sangre, en este caso, la casa era limpiada. Así como el leproso también era limpiado, era rociado por esa sangre, así también esa sangre tiene que ser aplicada por la fe a nuestras vidas. Ese palito y ese chichoncito que tenía en la punta representan la fe. Vengamos a la fuente. Vengamos por la fe a la sangre de Cristo, que nos limpia, mis hermanos, de todo pecado. Terminamos así porque estos conceptos ya lo habíamos visto. Versículo 54. Esta es la ley acerca de toda plaga, de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la costra y de la mancha blanca, para enseñar cuándo, fíjese, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo es limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Un comentarista dice así: en cuanto a esto, Mackintosh dice: no dudo en lo más mínimo que todo este tema de la lepra tiene mucho que ver con la dispensación, no solo de la casa de Israel, sino también a la iglesia profesante. Es decir, eso está escrito para lo que tenía que ver con Israel, pero también eso está escrito en relación para que nosotros saquemos enseñanza para la iglesia.